En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos venido abordando este tema y una serie dentro de nuestro programa nocturno que concierne a las marcas de un conquistador, basados en la vida de un personaje bíblico llamado Caleb, aquel compañero de Josué, que fue enviado a reconocer la tierra junto con otros 10. Los 10 trajeron un informe desalentador, pero estos dos, un informe distinto. Vamos a conquistar la tierra. Pero encontramos ahí las marcas de un conquistador como Caleb. Y hay una marca importante, la octava, es que el conquistador actúa bajo bendición. No actúa como una rueda suelta, actúa bajo bendición. Recordemos, cuando Caleb fue junto con Josué y los otros 10 príncipes o espías, como han sido conocidos comúnmente, a reconocer la tierra, mientras Moisés estaba ahí, esperando con el pueblo, ahí en el campamento, estamos hablando de Cades Barnea, él pues estaba bajo la dirección del anciano Moisés, al igual que Josué. Josué era príncipe de una tribu, la de Efraín. Caleb era el delegado, era el príncipe de la tribu de Judá. Y así de cada una de las tribus, un príncipe por cada una de ellas. Era su amigo, su compañero, su par, digámoslo así. Pero muere Moisés y Josué es el que lideraría a su pueblo, porque así lo quiso Dios. Habían pasado ya 45 años desde que ocurrió lo de Cades Barnea, desde que fueron a reconocer la tierra. Recordemos que ahora Caleb tiene 85 años de edad, dentro del contexto en el cual nos estamos ahora moviendo. Y está con Josué, su amigo, su compañero, pero ahora Josué sería su líder. No solamente el líder del pueblo de Israel, sino el suyo propio. Josué siendo avanzado en años, pero Caleb también. Pero aquí tengamos en mente algo, que ellos recuerdan concretamente a Caleb lo que ocurrió, no para quedarse allá atrás, no. Lo trae a colación Caleb frente a lo que él ha de hacer. No olvidemos, ayer vimos, un conquistador pidió un monte, dame ese monte, la de los anaseos, déjame conquistarlo. Y esto da pie a este punto, cuando él dice dame, le está pidiendo algo, pero involucra también, dame tu bendición para que yo vaya y conquiste esta tierra. Y conquiste ese monte, donde están los anaseos, los gigantes que no me dejaron conquistar o atraer contra ellos 45 años atrás. Dame ese monte. El dame ese monte, que es la séptima marca del conquistador que vimos ayer, involucra este octavo punto. Actúa bajo bendición. Pero si queda duda, Josué capítulo 14, en su versículo 13 dice, Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Se lo dio. Después hablaremos de este término heredad. Ahí me adelanto un poco, que es otra de las marcas del conquistador.
Pero fijemos nuestra atención sobre la bendición. Josué entonces le bendijo. El uno cuando le dice, dame ese monte, le está diciendo, dame tu bendición. Para ir y tomar ese monte. Y luchar por ese monte. Y pelear por ese monte. Dame ese monte. Bendíceme, Josué. Y ahí vemos que Caleb tenía las cosas claras de aquel que había sido su compañero de trabajo, su compañero de delegación 45 años atrás. El uno era príncipe de una tribu, el otro de la otra. Su compañero ahí de célula. Ahora Josué era su líder. Solamente tenían una edad similar. Tenían años recorridos en las cosas de Dios parecidas o igual, podríamos decir. El uno había recorrido lo mismo que el otro, por supuesto. El uno muy distinto al otro, porque no hay dos que sean iguales. Dame ese monte. Caleb no se apropió del monte, sino que primero fue bendecido. Él no dijo, no, pues yo voy y bendíceme en el camino. No, primero bendíceme. Dame ese monte. Por eso, ahí como que se sienta, ahí le pongo un poco mi imaginación, se siente por ahí en el campo, a lo mejor debajo de un árbol. Y comienza a hablar con Josué. Primero le dijo, dame ese monte. Porque Caleb es el hombre que tenía temor de Dios. Y tenía las cosas claras en cuanto a la palabra de Dios. Conocía a Dios. Un hombre que conoce a Dios, que conoce la palabra de Dios, se mueve, pero con la bendición de Dios y bajo bendición. Primero fue bendecido por Josué. El que actúa siempre bajo bendición va a conquistar. ¿Usted quiere conquistar? Actúe bajo la bendición. La bendición a usted lo cubre. Entonces usted con la bendición va tranquilo. Aquí encontramos un personaje como Jacob que actuaba bajo bendición de Dios. Peleó con el ángel de Jehová. Y ya cuando no podía más Jacob, y el ángel le dice, no, ya, déjame ir. Dije, no te dejaré ir si no me bendices. Recordemos nosotros, aquí, cuando Abraham le pide a su siervo que vaya ahí a su tierra, que vaya a su parentela y que vaya allá y busque mujer para su hijo Isaac. Ahí está implícita, lo aclaro, se colige, se deduce que le da la bendición a su siervo. Anda, juraméntame, pon tu mano aquí. Y juraméntame que no permitirás que mi hijo tome para sí mujer de esta tierra. Irás a buscar a mujer para mí. ¿De dónde? De mi parentela. Bueno, esto también me habla de algo muy importante. Que yo he de tomar mujer para mí de mi propia familia, de mi familia espiritual. Los solteros, por favor. No se pongan a buscar ni a las cananitas ni a las filisteas, sino a las hijas de su familia espiritual. ¿Qué están haciendo por allá? Buscando lo que no deben. Pero es el actuar bajo bendición. Miremos también aquí cuidadosamente la bendición
que le imparte, que le da Isaac a su hijo Jacob. Recordemos, Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Ambos estaban ahí en el vientre, Jacob y Esaú en el vientre de su madre, de Rebeca. Pero nace Esaú primero, eran mellizos. Luego Jacob. Bueno, todos sabemos en cuanto a lo que tiene que ver la primogenitura, la bendición. Bueno, ahí Jacob engaña y su padre y su madre le dicen que salga ya de su casa, que salga ya de su techo. Y esta vez vemos que cuando lo hace Abraham, antes de que parta, le da su bendición. Antes de que actúe, le da su bendición. ¿Y en qué consiste esta bendición? Génesis 28, del 1 al 5, me dice lo siguiente. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Pareció con lo que hizo Abraham con él, con mismo Isaac, por cierto. No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia, dice. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Miramos aquí cuidadosamente qué es lo que me dicen estos versículos. Lo primero que vemos es que Isaac lo bendijo. Y después de que bendijera a su hijo, lo envió. Así como Josué lo hizo con Caleb. Miren que la bendición es protección para mi vida. Yo voy ya con la protección, yo voy bien. Igualmente, sus hijos han de partir, aquellos que los tienen. Pero ¿cómo van a partir? Y a los muchachos les digo, a los jóvenes, cualquier cosa que ustedes emprendan, pidan la bendición. Pidan la bendición de Dios. Cúbrase, protéjase. La bendición de sus padres. La bendición de aquel que está ayudándolo en su crecimiento espiritual. De aquel que, por ejemplo, es su líder espiritual. De aquel que lo está pastoreando. Para luego ser enviado. Como Caleb lo hizo con Josué. Como lo haría Jacob con su padre, o mejor, sí, Jacob con su padre Isaac. Luego, ¿qué le dice? Lo bendice. Luego, el Dios omnipotente te bendiga. Mira la bendición que le da. El Dios omnipotente te bendiga. El Dios omnipotente es el que yo necesito para fructificar y multiplicar. Por eso dice, y te fructifique, y te multiplique. Y te multiplique, y a ti y a tu descendencia.
para que heredes, toda esa tierra, toda la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham, el Dios omnipotente. Miren cómo lo bendice. Pero es que esa fue la bendición con la cual, por cierto, el mismo Jacob bendice luego a su descendencia y bendice concretamente a su hijo José. El Dios omnipotente te bendiga. ¿Por qué Jacob, siendo ya anciano en años, ya pronto a partir de esta tierra, bendijo a su hijo José, a su descendencia, de la misma manera como lo hizo cuando era joven y cuando recibió la bendición de su padre? Porque él experimentó al Dios omnipotente en su vida. ¿Y por qué Isaac bendijo de esa manera a su hijo Jacob? Porque él fue testigo de cómo el Dios omnipotente estuvo con su padre. Y el Dios omnipotente te bendiga. El Dios omnipotente que estuvo conmigo. Yo le pregunto, ¿el Dios omnipotente está con usted? El Dios todopoderoso. No olvidemos aquí lo que Dios hizo, por ejemplo, con Moisés, cuando bendice a Josué. Lo que Dios hizo con Josué cuando bendice a Caleb. ¿Por qué le dice a Josué, dame ese monte? Claro, porque estaba bajo la pastoral, bajo la dirección, bajo el blindaje, bajo la protección de Josué, bajo el liderazgo de Josué. Pero es que Caleb también había sido testigo de que de la misma manera como Dios estuvo con Moisés, estuvo con Caleb. Eso me dice Josué 1:5, por cierto. Como estuve con Moisés, así estaré contigo, le dice Dios a Josué. Recién estamos aquí, pues, notificándonos de la muerte de Moisés, ahí en Josué 1. El Dios omnipotente te bendiga. Porque Caleb había visto el Dios omnipotente en la vida de Josué también. Fue testigo de ello. Y yo necesito ese Dios omnipotente para ir a conquistar, para subir a ese monte, para conquistar a la tierra de los anaseos, que Dios me ha dado por heredad, y le dio por heredad, por cierto, allí Josué a Caleb. Yo le pregunto, ¿usted ha experimentado el Dios omnipotente en sus vidas? ¿Sus hijos ven en usted el Dios omnipotente? Aquel hombre que ha experimentado la fe, la iniciación, del desarrollo, pero también aquella fe de los milagros. ¿Su familia es una de milagros? Esa es la pregunta. Su vida es una de milagros donde usted ve aquella cosa tremenda que yo haré contigo, como Dios le dice a Moisés, ¿recuerdan? Haré pacto contigo. Maravillas. Y será cosa tremenda la que yo haré contigo. Contigo yo lo haré. Y aquella cosa tremenda es aquella que hace el Dios omnipotente. El Dios omnipotente te bendiga. Después nos demos cuenta que sí, el Dios omnipotente estuvo con Jacob y estuvo con su descendencia. Como Dios estuvo con él, con sus hijos, como Dios estuvo con aquel José en Egipto. ¿Quién? Pues el Dios omnipotente. Y así es como usted y yo hemos de bendecir a nuestros hijos. ¿Usted los bendice de esa manera? ¿O cómo lo hace? Hoy se ha convertido eso en un rito. No, Dios te bendiga y listo. Ay, papá, la bendición, mamá, la bendición. Dios te bendiga, algo rapidito. Ya, como para salir del paso. Rápido. Dios te bendiga, vaya rápido que le voy a dejar el transporte. Para que vaya a llegar rápido al trabajo, que vaya a llegar tarde al examen, que vaya a llegar tarde a la entrevista de trabajo. Pegamos con afán de partir rápido. Bendígame en el camino, mamá, papá. No, el Dios omnipotente. Isaac bendijo a su hijo y luego le envió. Josué bendijo a Caleb y luego él fue enviado. Bueno, aquí me adelanto un poco. ¿Cuál fue el resultado de esto? Sí, que conquistó a Hebrón.
Y Hebrón fue para Caleb, para su descendencia. No olvidemos que él era de la tribu de Judá. El Dios omnipotente es el que yo necesito, repito, para fructificar y multiplicar. Pero también aquí vemos que la bendición involucra una dirección específica. No es el hecho de decir simplemente Dios te bendiga, sino que mire lo que aquí me dice Isaac con respecto a Jacob. Lo llamó, lo bendijo, lo mandó y lo envió. 4 puntos, 4 verbos. Lo llamó. Venga para acá. Y él fue. Hay muchos que no van. ¿No? ¿Yo para qué voy? ¿Ustedes se acuerdan de la rebelión de Corea, Datán y Abirán? Contra Moisés, contra Aarón. A 2 de ellos los llamó, a Datán y Abirán. Dijeron, nosotros allá no iremos. Hay gente que no va. Usted lo llama, usted se hace el loco. Vaya, lo llamó. Sí, aquí voy. Luego, ¿qué hace? Lo bendice. El Dios omnipotente te bendiga. Y luego lo mandó. ¿Y qué le mandó? O sea, le dan unas instrucciones precisas. Primero le dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Bueno, además que le fastidiaban a la mamá, ¿no? De Jacob, Rebeca, literalmente. Uy, este fastidio me causa estas mujeres de esta tierra. Uy, no es que no me la soporto. Bueno, buena suegra, por cierto. Pero ¿qué le dice? No tomes mujer de las hijas de Canaán. Esto tiene una profundidad más allá de lo que aparentemente es. Esto es una historia interesante para otro momento. Como tantas historias que aquí tenemos pendientes. Bueno, ya tengo material para muchos programas de aquí en adelante. No toda mujer de las hijas de Canaán, nuevamente. Hay que tomar de las de mi familia espiritual, nuevamente, aquí para los solteros. Le mandó, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Segundo, levántate. A ver, vas a levantarte ahora. Levántate. Y eso es lo que Dios nos dice. Levántate. Dios me anima, levántate. Yo puedo estar ahí, acomplejado, golpeado, frustrado. No, levántate. Tercero, ve a Padán Aram. Allá a la casa de Betuel. Vas a ir allá. Le dice exactamente dónde ha de ir. No le dice, bueno, lárguese de aquí. No, ve para allá. Y luego, ¿qué le dice? Y toma de las hijas de Labán. Bueno, él quedó flechado con una de ellas, con Raquel. Bueno, esta es otra historia con respecto a Raquel y Lea. Cuando le manda, no tomes de la mujer de las hijas de Canaán, levántate, vete a Padán Aram, toma las hijas de Labán. Nuevamente, lo llamó, lo bendijo, lo mandó. Y finalmente, lo envió. Ahora sí. Y ahí se inicia la historia de Jacob. Bueno, ya habíamos conocido lo que pasa con la bendición, de cómo obtiene la bendición de Isaac. Digamos que ahí inicia una etapa importante en la vida de Jacob. El conquistador de una marca siempre actúa bajo bendición. Ahora, Señor Dios, aquí estoy para que tú me protejas, Dios, para que tú me blindes, para que tú estés conmigo, mi Señor. Y así, oh Dios, como Caleb, independiente de mis años, así yo tenga 40, como cuando estuve ahí en Cádiz Barnea y partió ahí a reconocer la tierra. Así yo sea un niño, un joven. Un niño como Samuel, un joven como David, ahí en la casa de Isaí, su padre. O así yo sea, un hombre avanzado en años, como Caleb a los 85. O así yo tenga ya tantos años de conocer de ti, como Caleb, décadas enteras,
45 años desde Cádiz Barnea, seguramente muchos años más desde antes. Inclusive con muchos pergaminos a su haber. Dios, que nunca me prive de tu bendición, de actuar bajo bendición, como lo hizo Caleb. El dame ese monte es, dame tu bendición para ir a conquistar. Esa es la marca del conquistador. Usted puede tener todo para conquistar algo, pero si no tiene la bendición, nada tiene, porque no tiene la protección de Dios. Usted irá en sus fuerzas y en su nombre, mas no es en el nombre del Señor, y no fortalecido por Él y en Él. Actúe bajo la bendición de Dios. Cúbrase y protéjase siempre de Él. Gracias, Dios. Y ahora que el Dios omnipotente de Isaac, el Dios omnipotente de Jacob, sea sobre la vida de cada uno de ustedes, en esta noche, el día de mañana y siempre. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana nuevamente nos vemos a esta misma hora. Recuerden muy bien, pongan sus alarmas. 9 de la noche, hora Colombia, por este mismo canal. Aquí los espero. Abre los cielos. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.